¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Distrital cada fin de semana a través de mi importante medio de comunicación, siempre informando junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenidos a Agenda Distrital. Normalmente te diría bien, no son días muy buenos en general para el país, así que diría yo que estamos preocupados, pero haciendo el trabajo y tratando de cumplir de la mejor manera posible. Perfecto. Diputado, hay puras buenas noticias, entre ellas se aprobó proyecto de ley Venegas, sanciona al que pega. Bueno, ese fue una invención de mis equipos. La verdad es que un proyecto un poco más serio que eso, que habíamos hablado de él, lo que pasa es que se cumplió un hito muy importante, porque ya volvió del Senado, cumplió su trámite en el Senado, segundo trámite constitucional. Se le hicieron algunas modificaciones y esas modificaciones las aprobamos, porque yo intervine en la Cámara para pedirle a mis colegas que, a mí como autor del proyecto, me parecía que las modificaciones que le introdujeron en el Senado aportaban y mejoraban el proyecto, y en consecuencia era importante aprobarlo, y así ocurrió. Con una importante mayoría aprobó las modificaciones del Senado, y entonces este proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley de la República. Es un proyecto de mi autoría que es de alguna forma una forma de protección especial a todos los funcionarios de la educación, de la salud. En educación incluimos a los profesores y también a los asistentes de la educación, y en salud a todo el amplio rango de funcionarios que, por desgracia, con demasiada frecuencia son agredidos durante el desarrollo de su trabajo. Y en consecuencia empezamos a estudiar el tema, nos dimos cuenta que era un tema que había aumentado las denuncias de una manera explosiva. Estudiamos legislación comparada y llegamos a presentar un proyecto en que proponíamos endurecer las sanciones que contempla el Código Penal y crear un artículo nuevo en el título relativo a la autoridad. Queríamos darle ese rango dentro del marco de la protección que se le da a las autoridades. ¿Por qué yo entiendo que los profesores son autoridades? Porque son los responsables de formar a nuestras generaciones jóvenes. Y los funcionarios de la salud lo que tienen que llevar es salud en momentos de enfermedad. Y para garantizarles que puedan hacer eso sin la amenaza de agresiones que han sido frecuentes, hay que, ¿no es cierto?, en este caso mi propósito es endurecer las sanciones, porque hasta ahora todas las denuncias quedaban en nada, las sanciones eran tan bajas que las fiscalías no perseveraban en la persecución de estas faltas. Y por eso es que ahora se creó un tipo especial de protección. Se estableció la obligatoriedad de que cuando un funcionario o funcionaria es agredida, sus directores tienen la obligación de denunciar para que se persiga a los responsables y se sancione, y además prestarle asesoría jurídica. Y otra de las innovaciones que hicieron fue que incluyeron algo que yo no había puesto en el proyecto original, que también son las amenazas, que si bien no son agresiones físicas, sí menoscaban enormemente a las personas cuando son objeto de amenaza. Imagínate que te amenazan de muerte a una funcionaria, o le amenazan a la familia, y eso le genera un estado emocional extremadamente grave. De manera que es mi homenaje también para mis colegas profesores, para todos los funcionarios de la educación, que es un tema que conozco bien por venir de allí, y para los funcionarios de la salud, que espero, ¿no es cierto?, hoy día se sientan un poco más seguros y se apliquen las sanciones ejemplares para que no haya más agresiones. Claro. No queremos tener a nadie en la cárcel, porque este proyecto contempla penas aflictivas de privación de libertad, o sea, cárcel, cuando las lesiones son gravísimas. Y se han dado lesiones gravísimas. Sí, claro que sí. Diputado, pasando a otro importante tema que tiene que ver con la Comisión de Educación, lo que tiene que ver con la aprobación del proyecto Chao DICOM. Decirte antes que esta ley quedó listo para que su excelencia el presidente de la República la promulgue, ya, o sea, perfecto, la firme y hacen el acto, y ahí, bueno, ahora depende de ellos. Ahora tengo que, nobleza obliga, antes de entrar a la otra materia, reconocer que este proyecto, que es de mi autoría,
se conjugaron los actos para que todo funcionara, y en menos de un año es ley de la República, porque el Ministerio de Educación estaba pensando en lo mismo y había planteado la idea de un proyecto que se llama Aula Segura, que nos lo llegaron a mandar al Congreso. El Ministerio de Salud estaba pensando en algo similar, porque habían hecho el mismo diagnóstico y tenían un proyecto que ellos querían llamar Consultorio Seguro. Entonces, cuando plantearon el tema, yo les dije, oiga, si el proyecto ya está hecho, perfeccionémoslo, empólquenlo ustedes, que son los que manejan la urgencia, y está aquí. Y gracias a Dios lo entendieron así, y entonces ese proyecto de ley, que contó con el apoyo del Ministerio de Salud fundamentalmente, algo menos de Educación, avanzó tan rápido, pero va a llevar mi nombre como autor del proyecto, más otros diputados que son coautores, a los cuales invité a patrocinar. Sanción, Ley Venegas. Sanción para el que pega. Sanción al que pega. Ya. A los funcionarios de salud y educación, en este caso, de una manera especial. Claro que sí. Bueno, ¿y el proyecto Chao Dicón, diputado? Es muy importante, es otro proyecto. Este es un proyecto que es de una moción de senadores, entre los cuales está la senadora Proboste, creo que está el senador Quintana también. La idea es la siguiente, mira, actualmente muchos jóvenes, para poder estudiar en la educación superior, tienen que endeudarse, tienen que acceder a créditos, y hay a lo menos 3 tipos de créditos. El crédito solidario, que es el que otorgan directamente, ¿no es cierto?, las universidades con recursos que le entrega el Estado. El crédito, el CAE, que se llama, que es el crédito con aval del Estado, que lo entrega la banca, pero garantizado por el Estado. Que hay todo un tema con los estudiantes de nuestro país, ¿cierto? Y el crédito Corfo, que funcionó y que ya se eliminó. Todos esos, cuando tú dejas de pagar, te mandan al DICOM. Y te meten en el boletín comercial, y el efecto que tiene para muchachos que ya están armando familia, que están buscando trabajo, etcétera, es que eso poco menos que los inhabilita para poder realizar ciertas acciones comerciales, como por ejemplo conseguir un crédito para comprarse una casa, conseguir un crédito para comprarse un vehículo. Incluso muchas veces, ¿no es cierto?, cuando tú vas a buscar un trabajo te piden tus antecedentes comerciales, y si estás en el DICOM, bueno, es una mala cosa. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que las organizaciones han hecho y que recogieron estos senadores? Es que a todas las deudas contraídas como consecuencia de estudiar, no esté prohibido mandar esas deudas al boletín comercial, al DICOM. ¿Por qué? Sobre la base de que el estudio, la educación, debiera ser un derecho que el Estado de Chile garantiza. Ellos no se endeudaron porque quisieron pagarse un viaje a Miami para salir o para comprarse cosas suntuarias, se endeudaron para educarse. Y entonces el de estar en DICOM y permanecer en DICOM les causa un daño muy grande. Entonces la idea es eliminarlo y prohibir que es por que las deudas de esta naturaleza se envíen a DICOM. Una buena medida. Va a ayudar a muchos cientos de miles de estudiantes que algunos no terminaron sus carreras, otros terminaron. Claro, hay algunos que no tienen trabajo, que no tienen trabajo, o que están ganando poco, claro. En fin. Cuando se empieza es así. Así es la cosa. Diputado, se modifica la ley 20.393 para establecer la responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de accidente del trabajo que configuren cuasi delito de homicidio o de lesiones. Ley 20.393. Así es. Mira, el tema de la seguridad laboral, y hemos tenido casos tremendos y trágicos. Se me viene a la mente en Angol la situación de un chico haitiano que murió aplastado por un camión trabajando en una vulcanización. Sí, en el camino Angol-Los Sauces. Sí, muy cerquita de la rotonda. Se me viene a la mente la situación, por ejemplo, de aquellos trabajadores que murieron cuando explosionó la caldera en la planta de paneles acá en Angol, y tantos otros ejemplos similares. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas jurídicas, que es la empresa, evadía la responsabilidad asilándose en la condición de
que no había responsabilidad de la persona jurídica, sino de personas naturales. Y entonces ahora lo que el espíritu de esa ley es que también las personas jurídicas, es decir, la empresa, tenga responsabilidad, ¿no es cierto?, frente a cuando ocurren este tipo de lesiones que se producen en el ámbito laboral, pero que hay una responsabilidad porque no estaban las medidas de seguridad suficientes para que esos trabajadores no se accidentaran. Perfecto, diputado, una buena es una ley que va en directo beneficio, ¿no es cierto?, de la seguridad y de la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos al Código del Trabajo, diputado. Se modifica este código para establecer derecho de la desconexión laboral. ¿De qué se trata? De la desconexión digital. Digital, laboral me pusieron aquí. No, ahí falló alguien. Digital. Esta fue una moción parlamentaria que recoge alguna experiencia comparada de legislación que se da en Europa. En sencillo, significa lo siguiente. Dice que una vez que el funcionario, el trabajador, cumple su jornada laboral, el tiempo de él es su tiempo, y es su tiempo de recreación, es su tiempo para la familia, es su tiempo de descanso. Y en consecuencia los jefes no pueden estar permanentemente dándole instrucciones o pidiéndole cosas a través de este elemento que es esclavizante, como es el teléfono móvil, a través del envío de WhatsApp, a través de mensajes, correos, en el horario que llamadas. El trabajador está en su casa, descansando. Exactamente. Bien. El fin de semana, por ejemplo. Me parece muy bien. Desconexión digital. Salvo, dice la ley, para situaciones muy excepcionalísimas. Ponle tú, ni Dios lo quiera, mañana le pasa algo a las dependencias del canal y tú eres responsable importante de esto y de la radio. Bueno, yo me imagino que Gastón y los dueños te van a llamar, sin duda, y te van a decir: Álvaro, tú que eres el más conocedor de todo esto, ven, porque te necesitamos, porque es extraordinario, no es la normalidad. No ha pasado, ven a ver qué se robaron. En 4 ocasiones me han llamado. Exactamente. Entonces, pero solo en esas circunstancias. Claro, pero la norma es que después de tu jornada le esté prohibido al empleador. ¿Y cómo se controla esto, diputado? Básicamente ¿Cómo se va a sancionar? Básicamente porque el empleador, el trabajador, tendría que acusar. Tendría que hacer la denuncia respectiva en la inspección del trabajo si es que el empleador está incumpliendo. Perfecto. Diputado, pasando a otro tema, se establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales o monumentos históricos. Fue bien discutido este proyecto de ley. Mira, hoy día, por desgracia, hemos visto como muchos edificios patrimoniales. Ahí en Coyipullo, a la salida, hay un convento San Francisco que está bastante deteriorado desde el terremoto y no se le ha hecho ninguna porque la congregación religiosa ha tratado infructuosamente de conseguir los recursos para poder, ¿no es cierto?, restaurarlo. Pero hay muchos otros edificios de carácter patrimonial, ¿ya?, especialmente arquitectónica. Estoy hablando de viviendas que ayer pertenecieron, ¿no es cierto?, a la aristocracia chilena, grandes mansiones. Perfecto. Que, bueno, después se vinieron a menos y quedaron ahí, y hoy día los dueños se han ido destruyendo con el paso del tiempo, y las aseguradoras, precisamente, no les dan seguro, ya, aunque le cobran carísimo. No quieren asegurarlo porque están muy destruidos, muy derruidos, y porque son de alto costo. Y entonces esta es una iniciativa de parlamentarios que buscan que, para conservar nuestro patrimonio, entonces pueda existir, y que las aseguradoras tengan la obligación de, si los dueños de esas viviendas lo piden, tengan que asegurarlo, porque no lo estaban haciendo hasta ahora. Perfecto. Eso es una medida claramente destinada y dirigida a conservar nuestro patrimonio, que es una cuestión que todos los países
desarrollados y modernos del mundo hacen. Nosotros hemos sido un país completamente retrógrado en esa materia. Hemos destruido patrimonio arquitectónico valioso, lo hemos destruido para hacer un edificio. Claro. Eso hay leyes en otros países del mundo que no te lo permiten hacer. El casco histórico, sí, tú puedes levantar algo, pero mantienes el casco. El casco histórico, claro. ¿Ya? Y eso se ve bastante en Europa. En Europa, muchísimo. Sí, muchísimo, diputado. Bueno, una buena... Es una buena... Mereció bastante discusión porque algunos pensaban que en la ley que no tenía mucho sentido si es que la gente no tenía los recursos como y el Estado para invertir para precisamente restaurar. ¿Y qué pasa con esos monumentos nacionales o monumentos históricos, por ejemplo, que están bastante deteriorados y que a lo mejor no está el recurso para arreglar? Aquí, ¿por qué le pregunto? Porque aquí hay un hospital viejo que está ahí... Declarado en algún momento por la autoridad del monumento, pidieron que sea monumento histórico y ahí está derrumbado. Y eso le pasa muchísimo a infraestructura, tanto pública como privada. O la arreglamos para ocuparlo en un uso, no sé, público para todos, no sé, una biblioteca, una sala de reunión, en fin, se pueden hacer tantas cosas, pero ahí está, y van a pasar los años y va a seguir ahí, a lo mejor va a haber un terremoto, lo va a botar definitivamente. Yo creo, pero nadie se ha hecho cargo, a mi parecer, por esa situación. Sí, lo que pasa es que por ahí, en algún momento cuando yo fui gobernador, estuve interesado y también en algún momento como diputado, preguntando sobre esta materia. Fueron las autoridades del Servicio Salud las que pidieron como una manera de protegerlo. ¿Pero ellos donaron el edificio? No, si lo que haces tú es simplemente un trámite ante... el organismo respectivo para declararlo monumento o declararlo patrimonio arquitectónico, entonces queda protegido. Pero eso protección tiene de dulce y agraz. Claro. De dulce es que se protege, pero de agraz es que no puede hacer otra cosa que no sea restaurarlo. Claro. Y como restaurarlo tiene un costo altísimo, y como además había problemas, según ingenieros estructuralistas, que el edificio hay que invertir mucha plata para restaurarlo, porque tiene problemas estructurales importantes. Claro. Y lo otro es que no se puede destruir porque está protegido. Porque está protegido. Claro. Entonces todo un tema ahí. Exactamente. Bueno, se me vino a la mente el tema por la situación de los monumentos nacionales, monumentos históricos, con esto que tiene que ver con los seguros a estas viviendas. Así es. Diputado, pasando a otro tema, se modifica la ley 21.131 que establece, fíjese, que el pago a 30 días. Muchas empresas pagan a 30, 60 y 90, mucho más por 90. Claro. Mira, esta ley nosotros la habíamos aprobado hace ya bastante, ¿te acuerdas? Y se establecieron algunas gradualidades. Pero esta viene a perfeccionar esa ley en el cuanto a que obliga a que efectivamente se haga efectivo el pago en 30 días. Especialmente para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Porque si no les pagan las grandes empresas, las cadenas, por ejemplo, trabajan con la plata del pequeño. Claro. Y lo asfixian económicamente. Sobre todo con el tema del IVA. Sobre todo porque ellos tienen que pagar sus sueldos, tienen que pagar sus impuestos, y ellos se dan el gusto de pagarle a 90, 120 días. 120 días, claro. Es una buena modificación. Es una buena modificación. Sí, la ley 21.131. Así es. Diputado, otro punto importante, autoriza la intermediación de medicamentos por parte del Senabats a almacenes farmacéuticos o farmacias privadas. Un gran tema hoy día, Álvaro. Sí, lo hemos visto harto en la televisión también. En la queja, ¿no es cierto?, de la gente por el valor que tienen los remedios. En general, Chile, y debo decirlo por algo raro que pasa entre los laboratorios, tiene los remedios más caros de América Latina y el Caribe, y probablemente de los más caros en el mundo, porque incluso en Europa son más baratos que acá. Y entonces, ¿cómo hacemos en una economía que algunos defienden, que es la economía de mercado, en donde no hay regulación de los precios? ¿Cómo hacemos? Si la gente compite, las empresas, las cadenas, hay una fuerte concentración también de farmacias, ¿no es cierto? 3 grandes cadenas de farmacias que
está presente en todas partes de Chile. Bueno, y entonces una manera que plantea este proyecto es una manera que hemos venido planteando hace mucho tiempo. La CENABAT es la Central Nacional de Abastecimiento. Esta es una institución pública cuyo rol es comprar todos los medicamentos que requieren los hospitales públicos. Y entonces compra volúmenes enormes, claro, y hace licitaciones, y por eso obtiene precios mejores de los laboratorios. Y puede comprar incluso directamente. Aquí hago un paréntesis, dicen que en la India están los principales laboratorios productores de remedios en el mundo, y están haciéndose contacto para ver comprar allá. Pero un ciudadano común y corriente no puede comprar en el CENABAT directamente. No, pues, no hasta ahora. Ya. Y CENABAT compraba exclusivamente para el aparato público, es decir, perfecto, para los hospitales. Sí, ya. Y entonces esta ley lo que plantea es una solución que a mi juicio yo la voté favorablemente, que es una buena solución. ¿Qué dice? Bueno, como yo puedo comprar más barato, entonces autoricemos al CENABAT, que no tenía esa autorización por ley, a que le pueda comprar y vender a aquellas farmacias populares, las que tienen hoy día las municipalidades. Claro, aquí hay una aquí en Angol. Claro, farmacias pequeñas, de un solo dueño, e incluso no grandes cadenas. Las cadenas, las cadenas, siempre y cuando las cadenas estén dispuestas a firmar un convenio en donde es la CENABAT la que le pone y le indica la utilidad máxima que pueden obtener por el remedio. Perfecto. Porque como la CENABAT sabe el valor, le dice, yo le compro, y le voy a comprar más barato a los laboratorios. Pero usted se obliga a vender, por ejemplo, si el remedio a mí me costó 2.000 pesos, la utilidad de usted pueden ser no más de 500 pesos. En medicamentos, sobre todo los adultos mayores, ¿cuánto están gastando aproximadamente en medicamentos mensuales, diputado? Muchísimo, muchísimo. Es lo que yo converso con los adultos mayores, cuando voy a sus clubes me dicen, diputado, me gasto 50, 60 de mi miserable pensión de 107.000 pesos, la mitad me la gasto en los remedios. Remedios, qué sé yo, que son para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes u otras. Bueno, ¿esto sería una solución, a su parecer, diputado? Sin duda, porque si se logra el objetivo de bajar el valor y disponer a disposición de la gente remedios más baratos, y sobre todo que va acompañado de otras medidas que hay que tomar, como por ejemplo que las farmacias, obligar a las farmacias que efectivamente tengan lo que se llama los bioequivalentes. Que el bioequivalente es el mismo remedio, solo que sin un nombre de fantasía, y no viene de un laboratorio, y que vale infinitamente más barato que lo que vale, ¿no es cierto? Unos colegas pusieron ejemplo en la discusión de la ley, me decían que, por ejemplo, un determinado medicamento en las farmacias de un laboratorio con nombre de fantasía costaba, ponte tú, 50.000 pesos. ¿Ya? Y en una farmacia popular eso costaba 9, y el bioequivalente costaba 1.800 pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es que no se explica el por qué, claro, ¿no es cierto?, las grandes cadenas cobran mucho sobreprecios tan altos, claro, por el mismo remedio, con la diferencia que lo produce un laboratorio, pero el contenido, X, pero el producto es el mismo. Eso se llama bioequivalencia, es decir, químicamente el remedio es el mismo. Perfecto. ¿Ya? Y tenemos que hacer algo más, se ha conversado, y es que pedir a los médicos que cuando receten, diagnostican y receten por el nombre genérico del medicamento. Sí, no por la marca. No por la marca. Claro. Porque ahí también hay un elemento, porque pudiendo, ¿no es cierto? Bueno, y es sabido que hay empresas que visitan directamente a los médicos también a ofrecer los medicamentos. Exactamente. Proyecto hay de ley. Incentivo ahí. Sí. Raro. Proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder, escuche bien, la bonificación por retiro voluntario, diputado Mario Benégola. Buen proyecto de Aprobamos ley. Ese proyecto de ley en la Cámara
desgraciadamente no pude intervenir porque tuve otras actividades, pero es un muy buen proyecto que yo lo voté favorablemente, lo defendí también en la comisión. Se trata de un proyecto de ley. Hoy día los profesores, como los asistentes de la educación, tienen una cosa que se llama bono de incentivo al retiro, que es un bono que le dan al momento de que cumplen ciertos requisitos y se jubilan. 60 años la mujer, 65 el varón, ¿no es cierto? Y cumpliendo con los requisitos se puede, y como una manera de compensar todo el daño previsional que ha significado el tema de las AFP, que los condena a una pensión miserable, se les da este bono. Una vez más el Estado pagándole a la empresa privada, respondiendo por la empresa privada. ¿Te das cuenta de la relación? Sí, por supuesto. Ellas ganan montones, claro. Pero para resolver el problema el Estado una vez pone. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros, pues, los impuestos de todos nosotros. Entonces, pero la ley había quedado con un problema, porque los obligaba a renunciar. ¿Ya? Firmar la renuncia al momento de irse, y si no cumplían ese requisito, ¿ya?, ellos perdían el bono incentivo. Entonces la idea, y se demora el pago, el Estado, el Ministerio, las municipalidades demoran en la cosa burocrática el pago, y los viejos a veces esperan un año y medio, y estaban entonces siendo afectados. Ese es el propósito, que no pierdan ese beneficio, que no deja de ser importante, porque son en algunos casos, ¿no es cierto?, unos cuantos milloncitos que les pueden ayudar, ¿no es cierto?, a enfrentar el tema de las pensiones muy bajas que se tiene al momento que se jubila. Así es, esperemos que esto de las pensiones se mejore, diputado, en los próximos meses. Estamos haciendo presión, y todo lo que está haciendo la calle y las movilizaciones ayuda en esa dirección. Tú recordarás que comentamos aquí muchas veces que yo voté en contra del proyecto que había enviado el gobierno de Piñera, porque era un muy mal proyecto, era insuficiente, y yo espero que ahora podamos... ¿Y las pensiones solidarias se pueden repuntar un poquito más, diputado? Ya está avanzado un acuerdo. ¿Pero qué le parece a usted que sea de 80 años hacia arriba? A ver, es que lo que pasa es que lo que se estableció, mira, el gobierno inicialmente había mandado un proyecto que lo que hacía era aumentar en 10.000 pesos la pensión básica solidaria. Así es. Y aumentar todo el pilar solidario, que ya voy a explicar. Luego nosotros, por eso yo la voté en contra, porque nos pareció que era insuficiente, casi una burla para lo que la gente nos dice, ¿no es cierto?, normalmente. En la discusión en la Cámara, el gobierno fue con una propuesta medianamente mejorada y lo subió a 120, a un 20%, perdón, un 20%, que quedaba como en 120 y algo. Y nosotros dijimos que claramente era insuficiente, y aprobamos una indicación en la Cámara de Diputados en la discusión de la ley de presupuesto, que lo que nosotros creíamos que era lo mínimo que se podía hacer era 50% de aumento. Ya. O sea, llevarla a 165. 160 y algo mil pesos. El gobierno no aceptó eso, pero nosotros igual aprobamos la indicación en la ley de presupuesto y se fue hacia el Senado. Era claramente inconstitucional, pero queríamos hacer el punto político, presionar al gobierno para que hiciera un mayor esfuerzo. Y en el Senado el gobierno llegó a un acuerdo, en la persona del ministro de Hacienda, con los senadores, y llegaron a esta cifra, pero gradualmente. Entonces dice, todos los jubilados que tengan la pensión básica solidaria y que tengan 80 años o más, de inmediato el aumento es de 50% en su pensión. Y al año, ya, 50% en su pensión, lo que la deja en 167 o algo así, ¿ya? Luego, ese es el acuerdo que se logró en el Senado, que nosotros tenemos que ver el próximo lunes y aprobar o rechazar. Para el grupo de gente que tiene entre 75 y 79 años, el aumento a enero del próximo año al tiro es de un
35%, y a enero del 2021 completan el 50%. Y los que son de menos edad que 75 años, el aumento para el enero del próximo año es de un 25%, un 40% en enero del 2021 y completan el año siguiente el 50%. Perfecto. Ese es el acuerdo que se llegó en el Senado, ¿no es cierto?, con el gobierno, que es mejor de lo que había. Ahora, yo escucho las voces de mucha gente, adultos mayores, que dicen que claramente es insuficiente todavía aún eso. Pero se podría mejorar un poco más, diputado, con el correr de los años. Hay que hacerlo con el correr de los años. El problema es la gradualidad ahora, porque hay muchas demandas ahora en las movilizaciones que hay que financiarlas, ¿no? Nosotros le hemos pedido al gobierno que estamos en una situación excepcional, en una situación de crisis, que no puede seguir pensando como si todo esto fuera normal, claro, que hay que hacer esfuerzos extraordinarios también. Además está el pilar solidario. El pilar solidario son todas aquellas pensiones más bajas que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet I se hizo una reforma previsional y a todas esas pensiones se le hizo un aporte adicional para que mejoraran. Todas las pensiones que son inferiores a 325.000 pesos aproximadamente, Álvaro, ¿ya? Y esas también van a recibir un aumento de un 20%, entiendo, ¿ya? La pensión básica solidaria refiere solo a aquellas personas que nunca hicieron ninguna imposición en su vida, claro, ¿ya? Mayoritariamente mujeres o trabajadores independientes. Que nunca cotizaron. Exacto. Claro. Diputado, le damos las gracias por venir a conversar con nosotros de todos estos temas, siempre tratando de informar, por supuesto, a usted que nos está viendo a través de este medio de comunicación. Siempre es bueno estar informando de lo que se está hablando en el Congreso y muy bien lo ha hecho siempre por muchos años el diputado acá presente, Mario Venegas, que nos ha mantenido informados de lo bueno y lo malo que se está tratando de arreglar en el último tiempo. Diputado, de hecho, nosotros la próxima semana tenemos que estudiar el presupuesto que aprobó el Senado y vuelve a la Cámara. ¿El presupuesto del 2020? Claro, para el 2020. Tenemos que tenerlo aprobado antes del 30 de noviembre, dice la ley. Perfecto. ¿Ya? Y en consecuencia, queremos ver si el gobierno hizo todos los esfuerzos que nosotros le estábamos solicitando para que pueda responder. Aquí hay una modificación de este presupuesto, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro, cambiaron las prioridades. Lógico. Cambiaron las prioridades y ahí está la gente por miles marchando en las calles pidiendo... Y que han seguido marchando, claro, sin lugar a dudas. Y hay temas que tienen que ver con el presupuesto de la nación y hay otras leyes que tenemos que seguir discutiendo, como la ley que mejora el sistema de AFP y las pensiones que tienen los gente que ya no son los de más bajas pensiones, sino que pudiéramos llamar la gente de clase media, que igual tiene pensiones muy bajas porque el sistema es malo, hay que hacerle correcciones, ¿no es cierto? Esto lo venimos diciendo hace mucho rato, o sencillamente cambiar el sistema por un sistema distinto. Esas son las alternativas. Hay quienes creen que no más AFP, y eso tiene sus complejidades. Hay otros que creen que hay que introducir modificaciones significativas, la tabla de reparto, la tabla de edad, ¿no es cierto?, las utilidades, etcétera, ¿no es cierto?, en fin, los seguros para que haya solidaridad claro, y entre generaciones, en fin, hay hartos elementos, pero eso es una materia de una ley, hay que seguir estudiando, que yo también en su momento, ya antes de que del estallido social, yo había votado en contra, porque también me parece que es insuficiente. La reforma tributaria, que hay que ir para que haya más recursos y que los que más tienen aporten más, ¿no es cierto?, para que podamos responder a las necesidades. Si no se hacen milagros, si todas estas demandas tienen que ver con recursos. Así es. Y aquí, a los que han ganado mucho a lo largo de este modelo, ¿no es cierto?, y se enriquecieron, hoy día tienen que hacer un mayor aporte para que podamos, ¿no es cierto?, ojalá responder de mejor manera a la situación y que el país recupere, ¿no es cierto?, la tranquilidad que se ha visto, ¿no es cierto?, truncada por toda esta legítima
demanda social. Así es. Por cambios que son estructurales y no solo cosméticos. Diputado, gracias. Hasta el próximo fin de semana, siempre aquí en Agenda Distrital.